Ahí estaba la prueba del delito brillando en la pantalla de mi tableta con una nitidez que lastimaba la vista. Mi nieta Camila radiante rodeada de una multitud celebrando sus 18 años sin mí. Soy Otilia, 74 años, notaria jubilada y la billetera oficial de la familia. Creen que por ser vieja no entiendo de traiciones, pero olvidan que tengo el poder de cerrar el grifo del dinero con una sola llamada. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan ligeramente sobre el cristal frío del iPad. Una lágrima caliente amenaza con caer, pero me niego a darle ese gusto al dolor. No siento dolor en el pecho, siento un vacío insoportable en el alma. El silencio en mi departamento de Las Lomas era absoluto, roto solo por mi propia respiración, que de repente se había vuelto pesada, como si el aire de la Ciudad de México se hubiera espesado. Era sábado por la noche, el día exacto en que mi primera nieta cumplía la mayoría de edad. Había pasado la semana entera esperando la invitación. Nada, absolutamente nada. Mis hijas me habían jurado que Camila estaba muy ocupada con los exámenes de la preparatoria, que solo harían algo pequeño la semana siguiente. Yo, tonta y confiada, les creí, pero el algoritmo de las redes sociales no tiene piedad ni conoce de mentiras piadosas. Deslicé el dedo índice sobre la pantalla. Ahí estaba la foto. No era una cena íntima. Era un salón de eventos inmenso, luces de neón moradas, humo artificial y más de 200 personas etiquetadas. 200 personas, y no había espacio para una vieja de 74 años. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Acerqué la imagen hasta que los píxeles casi se rompen. Camila llevaba un vestido plateado cortísimo, sosteniendo una botella de champán carísimo. Se veía hermosa, no puedo negarlo. Tiene mis ojos y la barbilla firme de su abuelo, que en paz descanse. Pero su sonrisa, esa misma sonrisa perfecta que yo pagué con años de ortodoncia costosa, parecía burlarse de mí desde la pantalla. Así que algo pequeño murmuré para mí misma en la oscuridad. Sentí una punzada de indignación subiendo desde la boca del estómago hasta la garganta. No era tristeza, no todavía. A mi edad una aprende a blindar el corazón antes de que se rompa. Tomé mi teléfono celular. Mis manos ya no temblaban de tristeza, sino de una furia contenida que exigía salir. Marqué su número. Sonó 3 veces, contestó, y un ruido infernal de reggaetón casi me revienta el tímpano. Bueno, gritó ella impaciente, como quien atiende a un vendedor de tarjetas de crédito. Camila, hija, soy tu abuela Otilia, dije manteniendo la voz fría profesional, la misma que usaba para leer testamentos conflictivos. Su tono cambió al instante. ¿Qué pasa? No te escucho nada, estoy en una reunión. Veo tu reunión en las redes sociales, solté sin rodeos. Veo que es tu fiesta de 18 años, la fiesta que yo pagué, si no me fallan las cuentas de la transferencia que le hice a tu madre el mes pasado. Hubo un silencio denso al otro lado. Pude imaginarla rodando los ojos con fastidio. Ay, abue, no empieces, suspiró con esa arrogancia tóxica de los jóvenes que nunca han pagado un recibo de luz. Fue algo de último minuto, algo íntimo. Saboreé la falsedad de su palabra. Íntimo, Camila, hay más gente ahí que en la misa de gallo. ¿Por qué no me dijiste? Entonces vino la estocada. El golpe que me partió la vida en dos. Abuela, sé realista, dijo cortante. Es una fiesta moderna. Hay tragos, la gente está bailando perreo. Tú no sabes bailar reggaetón. Te ibas a aburrir. Y yo iba a tener que estar cuidándote. Cuidándome. La palabra resonó en mi cabeza como el golpe de un martillo sobre un clavo oxidado. Yo que la cuidé cuando tenía varicela para que su madre pudiera irse al salón de belleza. Yo que amanecí en el hospital cuando se rompió el brazo. Yo que abrí un fondo de ahorros el mismo día que nació para asegurar su futuro. Y ahora, en su noche de gloria, yo era un estorbo. Una carga que necesitaba ser cuidada. Entiendo, respondí. Mi voz se volvió hielo puro. No te preocupes, Camila. No quiero que pases vergüenzas por mi culpa. Diviértete. Gracias, abue. Te paso a ver la otra semana. Y te llevo pastel, si sobra. Bye. Colgó. Me dejó con la palabra en la boca y el pitido electrónico taladrándome el oído. Si sobra. Las sobras para la abuela. Las migajas de su afecto para la mujer que financia su vida entera. Dejé el teléfono sobre la mesa de centro justo al lado de mi colección de pisapapeles de cristal pesado. Tomé el que tiene forma de pirámide.
Sentí su frialdad en la palma de mi mano y lo apreté hasta que los nudillos se me pusieron blancos. A través del cristal la habitación se veía deformada, retorcida exactamente igual que mi familia. Caminé hacia el gran ventanal. Allá afuera las luces de la ciudad brillaban ajenas a mi fractura interna. Todo lo que tengo, cada mueble de caoba, cada centavo en el banco, lo conseguí trabajando cuando a las mujeres nos decían que el único lugar válido era la cocina. Mis hijas Beatriz y su inútil marido Gustavo junto con Camila crecieron en una burbuja de comodidades que yo misma inflé con mi sangre. Les di tanto que olvidaron que las cosas cuestan. Les di tanto que se convencieron de que yo era inagotable, eterna y sobre todo obligatoria. Me convertí en una abuela cajero automático, pero las máquinas no tienen sentimientos y cuando se hartan simplemente retienen la tarjeta. Tú no sabes bailar reggaetón, me dijo. Tienes razón. Mis caderas ya no están para esos trotes, ni mi dignidad tampoco. Pero sé bailar al ritmo de las finanzas. Sé cómo se mueve el dinero y, más importante aún, sé exactamente cómo hacer que se detenga por completo. Caminé hacia mi despacho, encendí la lámpara verde de mi escritorio y me senté en la silla de cuero que crujió al recibirme. No sabían que detrás de esa puerta cerrada, la cuenta regresiva para su imperio de mentiras acababa de comenzar. Mañana empieza el verdadero baile, y esta vez yo elijo la música. Me quedé de pie junto al inmenso ventanal de mi departamento en Las Lomas, observando las luces de la Ciudad de México parpadear a la distancia. Todo lo que me rodeaba, cada mueble de caoba, cada cuadro original, cada libro encuadernado en piel, lo conseguí trabajando hasta que las manos me sangraban. Mi esposo Rogelio fue un hombre bueno, noble hasta la médula, pero no tenía cabeza para los negocios. Fui yo, Otilia, quien estudió la carrera de Derecho en una época donde la sociedad dictaba que las mujeres debíamos estar calladas y metidas en la cocina. Fui yo la que abrió la notaría, la que peleó con uñas y dientes contra socios tramposos, la que ahorró cada peso con una disciplina de hierro. ¿Y para qué? Para inflar una burbuja de cristal donde mis hijas y ahora mi nieta viven respirando un aire de abundancia que yo pago con mis propios pulmones. Esa es la verdadera tragedia de darlo todo, sin exigir nada a cambio. Les di tanto que olvidaron por completo que las cosas cuestan, que el dinero no crece en los árboles de Polanco. Les di tanto que llegaron a la absurda conclusión de que yo era inagotable, eterna, y sobre todo, una obligación ineludible. Me convertí en un mueble más de la familia, uno muy útil, que expende billetes pero que desafortunadamente ya no combina con la estética de su decoración moderna. Me veían como una reliquia polvorienta. La voz de Camila repetía su eco venenoso en mi cabeza. Tú no sabes bailar reggaetón. Una frase tan simple pero cargada de un desprecio generacional que me revolvió el estómago. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada por aquellos a quienes les diste la vida entera? Caminé hacia mi despacho con paso firme. Es la habitación que más me gusta de toda la casa. Huele a madera vieja, a cera y a documentos importantes. Encendí mi lámpara de escritorio, esa de pantalla verde clásica que tengo desde hace 30 años, y me senté en mi pesada silla de cuero. La piel crujió al recibirme como si me diera la bienvenida a mi antiguo cuartel general, al único lugar donde mi autoridad jamás ha sido cuestionada. Abrí el cajón derecho, el que siempre mantengo bajo llave, y saqué la carpeta azul, la carpeta de los asuntos familiares. Ahí estaba absolutamente todo. Una notaria nunca es desordenada y yo muchísimo menos. Tenía los extractos bancarios, las copias notariadas de las escrituras, las facturas y los documentos originales de los vehículos. Empecé a revisar cada papel con la misma meticulosidad implacable con la que revisaba contratos millonarios en mis tiempos activos. Primero, el auto. Un sedán rojo precioso, modelo del año que Camila recibió supuestamente como regalo cuando entró a la universidad hace 6 meses. Ella lo conduce todos los días. Ella lo presume en sus historias con filtros brillantes. Ella le pone gasolina premium usando mi tarjeta. Pero los papeles. Los papeles legales siempre cuentan la verdadera historia. El título de propiedad está a nombre de Otilia, viuda de Ramírez. Lo puse así, argumentando temas de seguro y deducibilidad de impuestos. En realidad lo hice porque mi instinto, ese viejo zorro
que nunca duerme ni confía del todo en las sonrisas fáciles, me susurró al oído que nunca se debe soltar el control total del patrimonio. Si me menospreciaban por ser vieja, iban a descubrir que la vejez trae consigo una malicia estratégica que la juventud arrogante no puede ni siquiera anticipar. Segundo, la famosa mesada. Una transferencia automática programada religiosamente para el día 1 de cada mes. Una suma escandalosamente generosa suficiente para que ella no tenga que trabajar ni medio tiempo en una cafetería para que se compre esa ropa plateada diminuta y para que tenga el descaro de invitar a sus amigos a algo íntimo con 200 personas. Tercero, la tarjeta de crédito adicional, una extensión directa de mi propia cuenta Platinum. El límite es alto, demasiado alto, ahora que lo analizo bajo la fría luz de esta lámpara verde. Me quité los lentes de lectura y me froté el puente de la nariz con cansancio extremo. La ira hirviente inicial, esa que me hizo apretar el pisapapeles, se estaba transformando en algo mucho más letal, en algo frío, calculado y preciso. Una impecable estrategia de demolición. Camila pensaba que yo era una anciana frágil, una sombra patética que no encajaba en su mundo vibrante y perfecto. Pensaba que mi única y exclusiva función en este planeta era aplaudir sus logros desde lejos, no hacer ruido y, por supuesto, firmar los cheques a tiempo. Me había reducido en su mente egoísta a un cajero automático con canas. Pero un cajero automático no tiene sentimientos, no llora cuando no lo invitan a una fiesta y no siente lástima. Y cuando se le acaba el saldo o el titular decide bloquear la tarjeta, simplemente deja de escupir dinero de golpe. Miré el viejo reloj de pared de mi despacho. Eran casi las 11 de la noche. El banco físico estaba cerrado, por supuesto, pero la banca en línea nunca duerme y yo esta noche tampoco iba a pegar los ojos. Encendí mi computadora portátil. Era la hora de la purga. Antes de ejecutar la sentencia final en la pantalla de mi computadora, sentí que me faltaba el aire. Me levanté despacio con esa pesadez que no viene de los huesos sino del alma y fui a la cocina a prepararme un té. Mientras el agua hervía con un siseo melancólico, caminé por el pasillo de mi casa, deteniéndome frente a las fotografías enmarcadas. Ese pasillo es mi museo personal, la galería de mis sacrificios silenciosos. Ahí estaba Camila, a los 5 años vestida de abejita, en un festival escolar de primavera. Yo misma cosí ese disfraz a mano, en las madrugadas, cuando volvía agotada de la notaría. Me pinché los dedos 3 veces cosiendo las alas de alambre para que mi niña brillara. Y ahora esa misma niña, envuelta en un vestido plateado de diseñador, que también pagué yo, tiene el descaro de decirme que le doy vergüenza. Derramé mi propia sangre para darle alas y ella las usó para volar a una fiesta VIP donde su abuela es tratada como un defecto social. El pecho me ardió con una violencia sorda. ¿En qué momento me volví transparente para ellas? Di un paso más y mis ojos se posaron en la foto de la boda de Beatriz. Ahí estaba Gustavo, mi flamante yerno, sonriendo con esa seguridad vacía de los hombres que nacieron para ser mantenidos. Mi yerno Gustavo es un hombre que en 20 años de matrimonio no ha sabido cambiar una bombilla sin llamar al electricista. Ha vivido cómodamente año tras año, bajo el paraguas financiero de su esposa, que en realidad es mi paraguas. Recordé con asco la noche que vino a mi despacho oliendo a fracaso y a loción importada a rogarme que le pagara las deudas de su enésimo negocio quebrado. Es solo un bachecito. Doña Otilia, le juro que esta importadora sí va a pegar, me rogó con lágrimas de cocodrilo. Nunca me devolvió un solo peso. Se acostumbró a ser un parásito de cuello blanco y yo, por no ver a mi hija sufrir, firmé los cheques de su inutilidad. Fui cómplice de su mediocridad. Avancé hacia la siguiente imagen. Beatriz, mi hija, graduándose de la universidad con honores. Esa sonrisa brillante, ese título en la mano. Una carrera que pagué trabajando 12 horas diarias, ignorando mis dolores de espalda, comiendo cualquier cosa en el escritorio mientras revisaba contratos interminables. Le di la mejor educación de México para que terminara convertida en una mujer frívola que solo sabe gastar en salones de belleza y cenas exclusivas. La amargura me subió a la boca como bilis al recordar el día que le propuse acompañarla a un desayuno de su club privado en Las Lomas. «Ay, mamá, mejor otro día», me dijo con esa voz condescendiente. «Mis amigas son muy modernas, y tú siempre vistes tan de notaria. Te vas a sentir fuera de lugar».
Me tragué la humillación para no hacer un escándalo. Me tragué el dolor de saber que mi ropa de notaria era el uniforme de guerra con el que yo le pagaba el techo, el seguro de gastos médicos y el mantenimiento de su casa. Compré mi propio exilio con mi propio dinero. Las lágrimas que había contenido finalmente rodaron por mis mejillas arrugadas, pero eran lágrimas de rabia ácida. Creo que el error fue mío. Lo hice todo demasiado fácil para ellas. Al allanarles el camino, al quitarles cada obstáculo con billetes, les quité la capacidad de ver las piedras. Y quien no ve las piedras en el camino, no valora a quien se rompe las uñas quitándolas. Les construí un castillo, pero las crié para ser inútiles. Me veían como una mujer mayor anticuada, que no sabe bailar reggaetón sin entender que mi anticuada disciplina es exactamente lo que pagaba sus lujos modernos. Soy como la taza de porcelana fina de mi cocina, una que sobrevivió al terrible terremoto del 85. Frágil en apariencia pero capaz de aguantar que el mundo se caiga a pedazos sin quebrarse, y ellas son de cristal barato. La vejez tiene esa trampa cruel, ese espejismo que engaña a los idiotas. Te vuelves lento por fuera, tu piel se marchita, pero por dentro sigues siendo la misma leona dispuesta a matar por defender a sus crías. Solo que ahora las crías te miran con lástima, o peor aún con impaciencia, esperando que te mueras rápido para abrir el testamento. Creen que tu tiempo vale menos porque te queda poco. Camila creía que la adultez era emborracharse con dinero ajeno en un antro. Beatriz creía que el amor maternal era una tarjeta Platinum sin límite. De repente la tristeza profunda se evaporó. Tomé el retrato de Camila S. donde sonreía apagando las velas de su pastel y lo puse boca abajo sobre la madera. Lo hice no por rencor barato, sino porque necesitaba dejar de mirar el pasado para poder destruir su comodidad presente. Regresé a mi despacho. Mi té se había enfriado, pero no importaba. La pantalla de la computadora portátil seguía encendida iluminando la oscuridad de la habitación con el estado de mis cuentas bancarias. Me senté frente al teclado. Ya no era la abuela herida que lloraba en el pasillo. Era Otilia Ramírez, la notaria, que no perdona ni un punto ni una coma en un contrato incumplido. Ustedes rompieron las reglas del juego. Me pisotearon porque creyeron que yo ya no tenía fuerza para levantarme. Se equivocaron. Mi dedo se posó sobre el ratón. Era hora de cobrar la factura más cara de sus vidas. La luz azulada de la pantalla de mi computadora portátil iluminó mi rostro marcando cada arruga y cada surco de cansancio. Me encontraba sentada en mi silla de cuero, dentro de mi despacho, rodeada por el silencio asfixiante de la madrugada. Ingresé al portal de mi banco con la precisión mecánica de una mujer que ha manejado números toda su vida. Al teclear mi contraseña, sentí una punzada de ironía tan amarga que casi me hace reír en la oscuridad. Había protegido mi cuenta principal usando el año de nacimiento de mi hija Beatriz. Había usado como llave de seguridad máxima la fecha exacta en la que di a luz a mi mayor decepción. El sistema del banco cargó lentamente como si el propio servidor supiera que lo que estaba a punto de mostrarme iba a destruir los cimientos de mi familia de una vez por todas. Fui directo a la sección de tarjetas adicionales, específicamente a la extensión Platinum que llevaba el nombre de mi nieta. Los números aparecieron en la pantalla como puñaladas digitales. No fue una simple cena, no fue una reunión casual. Empecé a leer los cargos procesados apenas unas horas antes. Licorería de importación, 5,000 pesos. Renta de equipo para eventos exclusivos, 15,000 pesos. Boutique de moda joven, 500 pesos. Todo sumaba la insultante cantidad de 23,500 pesos en una sola maldita noche. 23,500 pesos para financiar el evento donde se celebraba mi irrelevancia. Mi pensión del Seguro Social, esa que me gano por derecho y vejez, es de 4,200 pesos al mes. Mi nieta se había bebido en 6 horas de perreo lo que una familia mexicana promedio usa para comer durante casi medio año. El impacto brutal de la cifra me dejó sin aliento por un instante, pero el masoquismo de la verdad me empujó a seguir cavando. Si ya estaba hundida en el fango de la desilusión, quería ver qué tan profundo llegaba la pudrición. Abrí los estados de cuenta de la tarjeta que le pagaba a Beatriz y a Gustavo. Las pantallas revelaron la anatomía de un parasitismo perfecto. Cargos exorbitantes en restaurantes de lujo en Polanco, cuotas carísimas del club de golf,
abonos en spas. Recordé la voz de Gustavo, mi inútil yerno, hace unos meses, cuando le cuestioné un gasto es para hacer networking. Doña Otilia, hay que invertir para ganar clientes para la importadora. ¡Qué cinismo tan asqueroso! El único networking que hacía Gustavo era con el fondo de su copa de whisky pagada religiosamente, con el sudor que a mí me costó derramar durante 40 años. Las cifras comenzaron a difuminarse ante mis ojos húmedos. Me recosté contra el respaldo de la silla sintiendo que el cuero frío me anclaba a la realidad. No me habían robado. Esa era la verdad más dolorosa y aplastante de todas. Yo misma les había entregado la llave de la caja fuerte envuelta en papel de regalo junto con mi dignidad entera. Yo estaba pagando por mi propia exclusión, financiando con mi trabajo la misma música que, según mi nieta, yo no sabía bailar. El dolor desgarrador que había sentido en el pasillo se evaporó por completo, dejando en su lugar una claridad aterradora, gélida y absoluta. Ya no era la abuela herida que esperaba sobras de cariño el domingo. En ese instante, frente a la luz de la pantalla, volví a ser la licenciada Ramírez, la mujer implacable que no negocia con estafadores. Mi mano derecha, la misma que había firmado miles de escrituras públicas, se posó sobre el ratón de la pelora. Computadora. Moví el cursor lentamente hacia la pestaña de administración de tarjetas. Seleccioné el plástico a nombre de Camila. El botón rojo con la palabra bloquear parecía palpitar en la pantalla, invitándome a la venganza. ¿Está seguro de que desea reportar esta tarjeta por robo o extravío? Me preguntó el sistema bancario con esa cortesía robótica y estúpida. Mi dedo índice se detuvo milímetros antes de hacer clic. Una voz traicionera en mi cabeza susurró que era solo una niña que tal vez estaba siendo demasiado dura. Pero entonces, como un fantasma venenoso, la voz de mi nieta resonó en mis oídos. Te ibas a aburrir y yo iba a tener que estar cuidándote. Hice clic. Confirmado. Bloqueo definitivo por robo. Y no era mentira, me habían robado el respeto y habían extraviado cualquier rastro de consideración hacia mí. No me detuve ahí. La adrenalina me corría por las venas con una potencia que no sentía desde mi juventud en los juzgados. Fui a la sección de transferencias programadas. Busqué la que decía Mesada Camila y la de apoyo Beatriz. El cursor se movió sin piedad. Eliminar, confirmar, eliminar, confirmar. En menos de 3 minutos había cortado el oxígeno financiero de 3 personas adultas que jugaban a ser ricos con la cartera ajena. Pero faltaba la joya de la corona. El estúpido coche. Ese sedán rojo precioso de modelo reciente que Camila presumía como si lo hubiera comprado con el sudor de su frente. Abrí mi cajón, saqué la carpeta azul física y busqué el contrato del seguro y la factura. Al desdoblar el papel oficial, una sonrisa afilada casi depredadora se dibujó en mis labios. Título de propiedad: Otilia, viuda de Ramírez. Recordé cómo Beatriz me había suplicado que lo pusiera a nombre de la niña para que sintiera la responsabilidad, pero mi instinto me obligó a negarme bajo la excusa de los seguros y la deducción de impuestos. Bendita sea la malicia de la vejez. La niña fresa creía que era dueña del asfalto por donde paseaba libremente, pero ni siquiera era dueña de las llantas que lo pisaban. Cerré la computadora de golpe. El clic seco del aparato resonó en el despacho vacío. El grifo estaba cerrado. Ahora solo quedaba esperar a que el desierto financiero los asfixiara de sed y los obligara a arrastrarse de vuelta a mi puerta. El clic seco de mi computadora al cerrarse resonó en el despacho como el chasquido de un látigo. Me recosté en la pesada silla de cuero, sintiendo cómo una paz extraña, casi gélida, descendía sobre mis hombros. La adrenalina de la acción había reemplazado por completo el dolor punzante del rechazo. Mi familia, en su infinita soberbia, creía que la vejez es sinónimo de debilidad, de invisibilidad social. Creen que porque caminamos más lento pensamos más lento. Creen que porque no entendemos su escandalosa música de antro, tampoco entendemos las reglas de la vida. Camila quería una fiesta de adultos, quería celebrar sus 18 años como una mujer emancipada e independiente. Pues bien, bienvenida a la adultez, mi querida nieta. La adultez real no consiste en emborracharse con dinero ajeno en Polanco. La adultez es pagar tus propias cuentas cuando la resaca te golpea. Me levanté del escritorio y caminé hacia la cocina, arrastrando ligeramente las pantuflas pero con la columna más erguida que nunca. Mientras el agua hervía para prepararme un té de manzanilla, volví a encender la pantalla de la tableta.
Seguían lloviendo comentarios en su maldita foto. «¿Qué fiestón te ves divina? Invita a la próxima». Nadie, absolutamente nadie entre esos 200 invitados preguntaba por la abuela. Para ellos y para mi propia sangre yo ya no existía. La verdad libera, pero el camino para aceptarla es sumamente doloroso. Si estás de acuerdo, deja tu like para fortalecer esta historia, porque me pregunto, ¿perdonarías a quien te ha tratado como un cajero automático desechable? Yo decidí que no. Mañana, cuando la tarjeta Platinum sea rechazada de forma humillante al intentar pagar el desayuno o el after con sus amigas, cuando el flamante auto rojo simplemente no esté donde lo dejó, entonces se acordarán de mí. Entonces sabrán perfectamente quién es Otilia. El sol del domingo comenzó a filtrarse por las rendijas de la persiana con una insolencia que me lastimó los ojos. Eran apenas las 6 de la mañana. Mi cuerpo, entrenado por décadas de madrugones para revisar escrituras antes de que abriera la notaría, no entiende de fines de semana ni de descansos emocionales. Me dolía la cabeza no por haber bebido, sino por la tensión acumulada en la mandíbula. Había dormido apretando los dientes, masticando mi propia rabia entre sueños. Preparé café negro amargo, como mi estado de ánimo, y tomé mi agenda de cuero. Abrí la página del domingo y escribí con mi pluma fuente de tinta negra con un trazo firme que casi rasga el papel, día 1 de la revocación. No era un término legal exacto, pero en el derecho la ingratitud manifiesta es una causa perfectamente válida para revocar donaciones. Y vaya que había ingratitud respirando en mi familia. Tomé mi teléfono celular y marqué el número de Ernesto. Él es el dueño de una empresa de grúas, al que le salvé el patrimonio hace años, arreglándole un lío de tierras en el sur sin cobrarle un solo centavo. Sabía que estaría despierto. La gente de nuestra generación no desperdicia la mañana en frivolidades. Dichosos los ojos, o mejor dicho los oídos, licenciada Otilia, sonó su voz rasposa como grava moviéndose en un camión de carga. Fui directa al grano. Le pedí que recogiera el sedán rojo de modelo reciente, estacionado seguramente de forma ilegal, cerca del salón de eventos Imperio. Ernesto soltó una risita cómplice al otro lado de la línea. El coche de la niña, murmuró. El coche de mi propiedad, Ernesto, lo corregí con una suavidad letal. Digamos que se ha terminado el comodato por uso indebido. Llévalo a mi garaje y hazlo rápido antes de que se despierten de la resaca. A las 9 de la mañana, el interfono de mi departamento zumbó. Licenciada, ya está hecho. El pajarito está en la jaula, anunció Ernesto. Bajé al estacionamiento subterráneo, envuelta en mi bata de seda, caminando con la dignidad solemne de un magistrado llevando una toga. Y ahí estaba. El auto brillaba bajo la pálida luz fluorescente, pero al acercarme el estómago se me revolvió. Tenía lodo incrustado en las llantas y en la puerta del copiloto un rayón largo y profundo, como si hubieran rozado negligentemente una columna de concreto. Pasé mi dedo índice por esa herida en la pintura y me dolió como si el metal fuera mi propia piel. Ese vehículo me había costado los ahorros íntegros de 2 años de mi jubilación. Lo encontré tirado en la banqueta, en zona de no estacionarse, me informó Ernesto secándose el sudor. Si no llego yo, se lo lleva la grúa del ayuntamiento al corralón. Le entregué un sobre con efectivo por su inmensa discreción y me quedé completamente sola en el garaje húmedo. Abrí la puerta del conductor con mi llave de repuesto. Una bofetada de aire rancio me golpeó el rostro. El interior olía a una mezcla nauseabunda de perfume barato cigarro, algo que yo le había prohibido estrictamente, y alcohol derramado. En el asiento trasero descansaba una botella de vodka vacía y unos zapatos de tacón tirados sin pudor. Sentí una punzada de tristeza desgarradora, no por la tapicería arruinada, sino por la cruda confirmación de que mi nieta se estaba perdiendo en un abismo de frivolidad. Le di ese auto para que viajara segura a la universidad, no para que lo convirtiera en una cantina rodante de madrugada. Cerré la puerta con el seguro aplastando cualquier remordimiento y subí a mi departamento. Apenas crucé el umbral de la puerta, el teléfono fijo comenzó a sonar con un estruendo agudo y desesperado. La cacería de brujas había comenzado, y yo estaba lista para encender la hoguera. El teléfono fijo de mi departamento, ese aparato anticuado que me niego a cambiar, comenzó a sonar con un estruendo agudo que cortaba el silencio de la mañana. Era un sonido histérico desesperado,
Miré la pantalla, hija Beatriz. Eran apenas las 8:30. Dejé que sonara una, dos, tres, cuatro veces, hasta que el silencio regresó por unos segundos, solo para ser interrumpido de nuevo, esta vez por el celular. Era Camila. No contesté. Fui a la cocina, me serví mi café recién hecho, y me senté en mi sillón favorito. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo al otro lado de la ciudad. Camila debía haber intentado pagar un desayuno para curarse la cruda, o tal vez pedir un Uber solo para encontrarse con la humillante pantalla de transacción rechazada. Me imaginé su rostro de niña fresa palideciendo de vergüenza frente a sus amigos de plástico, y entonces el contestador automático cobró vida. La voz chillona de Beatriz llenó la sala. Mamá, por Dios, contesta. A Camila le robaron el coche y nos clonaron las tarjetas. Gustavo está teniendo un ataque de ansiedad. Pobre Gustavo, pensé con desprecio, le da un ataque de pánico un plástico bloqueado, pero no siente ni una pizca de remordimiento por llevar 20 años siendo un mantenido profesional. Tomé un sorbo de mi café negro, saboreando el pánico ajeno, con una calma que me asustó a mí misma. Finalmente levanté el auricular cuando el teléfono fijo volvió a sonar. Diga, contesté, con una voz tan neutra que helaría a cualquiera. Mamá, el grito de Beatriz casi me rompe el tímpano. ¿Estás bien? Llevamos una hora llamándote. Vamos a hablarle a la policía ahora mismo para reportar el robo del auto y el fraude bancario. Su primera preocupación, por supuesto, no era mi bienestar, sino asegurarse de que la llave del dinero no hubiera sido secuestrada por un criminal. Estoy perfectamente, Beatriz, le respondí alisando las arrugas invisibles de mi bata de seda. No llames a la policía. El auto no está robado. Está en mi garaje, en el cajón número 7, recién lavado por mis propias manos, aunque necesitará una desinfección profunda por el olor a cantina barata y a cigarro que dejaron adentro. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración entrecortada, intentando procesar el golpe. Tú te llevaste el coche. ¿Pero cómo? ¿Por qué balbuceó perdiendo toda su soberbia de señora de las lomas en un solo segundo? Porque es mío, Beatriz, sentencié como un juez dictando condena. Los papeles están a mi nombre y las tarjetas también son mías. Soy la titular de todo. Camila era solo una beneficiaria, o lo era. El silencio de mi hija se transformó rápidamente en rabia, esa rabia ciega de quien se siente con derecho a lo ajeno. Mamá, no entiendo nada. Te sientes mal. Es por la demencia. La audacia de esa maldita pregunta me hizo apretar el auricular con una fuerza que me blanqueó los nudillos. Claro, si la vieja toma el control de su propio dinero, debe estar perdiendo la cabeza. Es la única explicación que su mediocridad puede procesar. Mi salud mental está mejor que nunca, hija, repliqué clavando cada sílaba en su conciencia. De hecho, nunca había visto las cosas con tanta claridad. Vi las fotos de la fiesta en Instagram, vi el vestido, el alcohol y el asqueroso derroche que yo misma pagué. Beatriz intentó justificarse, alegando torpemente que no me invitaron para protegerme del ruido y del desvelo. La hipocresía me revolvió el estómago. Les recordé que no me invitaron porque me consideran un estorbo estético, una anciana que no encaja en sus fotos perfectas. Le colgué el teléfono de golpe sin esperar respuesta. Me quedé de pie en medio de mi despacho, sintiendo el latido de mi propio corazón. La herida estaba abierta, sí, y sangraba profundamente en mi orgullo de madre y abuela, pero era una herida quirúrgica absolutamente necesaria para extirpar la gangrena de la ingratitud que estaba pudriendo a mi familia. Sabía que no había terminado. Cortar la mesada y confiscar el coche eran solo el principio de la lección. Si quería que este escarmiento cuajara, y no fuera solo un berrinche pasajero, necesitaba blindar mi posición legalmente. Ellas creían que yo cedería por soledad, que la vieja viuda terminaría rogando por un poco de compañía a cambio de volver a abrir la chequera. Necias, no saben que la soledad de una mujer que ha construido su propio imperio no es un vacío penoso, es un espacio inmenso para planear la guerra. Saqué mi vieja agenda y busqué el número del licenciado Ricardo Méndez, mi abogado de confianza y antiguo pasante. Era domingo, pero él me debe su carrera entera. Le envié un mensaje claro y directo. Ricardo, necesito verte mañana a primera hora. Trae los documentos para constituir un fideicomiso condicionado. Urge, se acabó la caridad. El lunes amaneció con una lluvia fina de esas lloviznas tercas de la capital que no limpian la ciudad,
sino que la ensucian más convirtiendo el polvo de las calles en lodo. Era el clima perfecto para un funeral, y en cierto sentido hoy enterraríamos para siempre la vida fácil de los parásitos que llevaban mi apellido. Me vestí con mi traje sastre gris marengo, mi uniforme de batalla para las firmas bancarias, y me apliqué un labial color vino. La imagen es la primera cláusula de cualquier negociación. Si te ven en bata, te tratan como a una abuela indefensa a la que pueden manipular. Pero si te ven como una notaria en funciones, tiemblan. A las 9 en punto, Ricardo estaba en mi puerta sacudiendo su paraguas. Durante 2 horas transformamos mi amor incondicional en un contrato mercantil implacable. El fideicomiso queda constituido, me dijo Ricardo, mirándome con una mezcla de profundo respeto y terror reverencial. Es muy agresivo, licenciada Otilia. Lo miré fijamente a los ojos mientras tomaba el teléfono para citarlos. La piedad se me agotó ayer por la noche, Ricardo. La tormenta perfecta estaba a punto de desatarse en mi sala, y yo era el huracán que iba a arrasar con todo. El silencio de mi departamento se rompió cuando el zumbido eléctrico del interfono resonó en la cocina con la urgencia de una alarma antiaérea. Era don Anselmo, el portero del edificio, un hombre discreto, como una tumba, informándome con su tono militar que mi hija y mi nieta venían muy alteradas, exigiendo entrar porque decían no traer llave. Le respondí con una calma gélida que no traían llave porque yo había cambiado la cerradura hace 3 meses, y nunca les di una copia nueva porque jamás se dignaron a pedirla ni a visitarme. Le ordené que las dejara subir, pero con la advertencia estricta de que en mi casa no se permitían gritos. Me dirigí a mi despacho. Me senté tras mi escritorio de caoba maciza, estableciendo la arquitectura de mi propio poder. Ellas quedarían de pie frente a mí mientras yo presidía desde mi trono. Ricardo, mi abogado, se colocó a mi derecha como mi brazo ejecutor, listo para la carnicería emocional que estaba a punto de desatarse. La puerta se abrió y el cuadro que apareció frente a mí fue tan patético que rayaba en lo grotesco. Beatriz no saludó. Entró empujándome levemente con la prepotencia de siempre, como si yo fuera un mueble mal colocado en su camino. Detrás de ella entró Gustavo, pálido y sudando frío dentro de su polo de marca, luciendo como un hombre aterrado de tener que buscar un empleo real a sus 50 años. Camila se dejó caer en mi sofá blanco impecable, arrastrando los pies y vistiendo unos tenis sucios que desentonaban con su imagen de princesa. Beatriz comenzó a vociferar exigiendo saber por qué demonios le había robado el coche a la niña, reclamando que Camila había tenido que pedir dinero en un semáforo para poder subirse a un camión de regreso a casa. Golpeé el escritorio con mi pisapapeles de pirámide de cristal. El sonido seco contra la madera cortó el aire como un balazo. Con frialdad absoluta le ordené a Beatriz que bajara la voz, recordándole que no quería que los vecinos se enteraran de que la educación carísima que yo le pagué no le sirvió absolutamente de nada. Beatriz, temblando de rabia, me recriminó mi actitud, gritando que no podía tratarlos como empleados a los que acababa de despedir por capricho. La miré de arriba a abajo, diseccionando su mediocridad. Le aclaré con un tono mordaz que la hizo palidecer que un empleado tiene derechos laborales y una liquidación por su esfuerzo. Ella, en cambio, había vivido de una beca a fondo, perdido durante 45 años, y hoy por fin esa beca se había acabado. Gustavo hizo un ademán para intervenir, pero lo silencié, sugiriéndole sarcásticamente que actualizara su currículum, mencionando que en los viñedos del norte siempre buscaban capataces y que ese trabajo físico le haría maravillas para el colesterol. Se quedó mudo, boqueando como un pez fuera del agua, confirmando que un hombre que vive del dinero de su suegra pierde automáticamente el derecho a la voz. Finalmente mis ojos se clavaron en Camila, la reina de la fiesta íntima. La niña me acusó con lágrimas de frustración de haberle arruinado la vida. Sin inmutarme, deslicé sobre el escritorio el estado de cuenta impreso y leí la cifra con claridad aterradora: 23.500 pesos gastados en una sola noche. Le recordé que mi pensión del Seguro Social era de apenas 4.200 pesos al mes. Le escupí en la cara que se habían gastado en 6 horas de alcohol y derroche lo que una familia promedio usa para comer durante meses. Por una fracción de segundo, vi el terror en sus ojos al darse cuenta de la gravedad de sus actos.
pero Beatriz, aferrándose a su soberbia, lanzó el golpe más bajo que pudo articular. Explotó en llanto histérico gritándome que era una egoísta, que estaba resentida porque era vieja y estaba sola, y que solo los castigaba por envidia. La palabra sola se clavó en mi pecho como una estaca oxidada. Un dolor agudo, punzante y traicionero me cortó la respiración. Es la maldición del amor materno, esa urgencia irracional de ceder, de firmar un cheque y pedirles perdón con tal de no perderlos para siempre. Pero me obligué a recordar la foto de anoche, las burlas a mis espaldas y mi propia invisibilidad. Me levanté lentamente sintiendo cómo mis articulaciones crujían, pero manteniéndome erguida con dignidad inquebrantable. La miré fijamente y le respondí que estaba sola, porque mi esposo había muerto y era vieja porque había tenido la inmensa suerte de sobrevivir. Pero egoísta, verdaderamente egoísta, era esperar pacientemente a que yo muriera para poder heredar lo que ellos jamás tuvieron el valor de trabajar. Le hice una seña a Ricardo, quien abrió su maletín de cuero negro. El abogado se aclaró la garganta y les anunció que a partir de ese momento exacto todos mis bienes pasaban a formar parte de un fideicomiso blindado. La farsa de la familia feliz había terminado. Ahora comenzaba el reinado del mundo real. El silencio en mi despacho se volvió tan espeso que casi podía cortarse con un abrecartas. Ricardo, mi abogado, acababa de soltar la bomba nuclear. Todos los bienes pasaban a formar parte del fideicomiso de productividad. Beatriz arrebató el documento de las manos de Ricardo con una desesperación patética, sus ojos escaneando las cláusulas mientras el color abandonaba su rostro de señora de las lomas. ¿Qué significa esto?, exigió saber, temblando de una rabia impotente. Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre mi escritorio de caoba y le respondí con la suavidad de un verdugo afilando su hacha que se habían acabado las mesadas, el pago de tarjetas y el coche regalado. Gustavo, mi yerno, boqueó buscando aire, suplicando saber qué pasaría con su emprendimiento de vinos orgánicos que llevaba 5 años reportando pérdidas que yo cubría religiosamente. Lo miré con absoluto desprecio y le sugerí que actualizara su currículum, porque había escuchado que en los viñedos del norte buscan capataces. Era un trabajo físico que le haría maravillas para el colesterol. El rostro de Gustavo se desfiguró por la humillación absoluta. Un hombre que lleva 20 años tragando de la mano de su suegra pierde automáticamente el derecho a la voz, y él lo sabía. Tragó saliva y bajó la mirada hacia sus mocasines, incapaz de sostener el peso de mi desprecio. Beatriz, incapaz de aceptar la derrota de su marido de adorno, arrugó el contrato y me gritó que era una sádica que estaba disfrutando verlo sufrir. Le contesté sintiendo un nudo en la garganta que me tragué de inmediato, que no era por la fiesta, sino porque creían que yo era un cajero automático con patas. Saqué de mi cajón una humilde tarjeta de débito y se la entregué advirtiéndole que perdería la tarjeta Platinum. A partir de hoy, ese plástico tendría el monto exacto para la canasta básica. Nada de salmón noruego, nada de vinos de importación. Si querían comer, habría frijoles, arroz, pollo y verduras. Si querían lujos, su inútil marido tendría que sudar para conseguirlos o vender su camioneta. La histeria de mi hija alcanzó niveles estratosféricos. Amenazó con irse de mi casa, con llevarse a su familia y dejarme sola creyendo que yo cedería por miedo a la soledad. Una punzada de dolor aguda y traicionera me atravesó el pecho. ¿Y si los perdía para siempre? Pero entonces recordé la burla de Camila y mi debilidad se transformó en acero templado. Les dije señalando la puerta con una calma aterradora que eran libres de irse porque eran adultos. Pero les recordé un pequeño detalle legal que parecían haber olvidado en su berrinche: la casa de las lomas era mía. Si cruzaban esa puerta renunciando al fideicomiso, tendrían exactamente 30 días para desalojar mi propiedad. El golpe fue letal. Beatriz se desplomó en la silla comprendiendo que la red de seguridad había desaparecido. Debajo de ellos solo quedaba el abismo aterrador del mundo real. Gustavo bajó la cabeza sabiendo que estaba completamente vencido y no tenía dónde caerse muerto. Finalmente me giré hacia Camila. Mi nieta Fresa, la reina de las historias de Instagram, se levantó lentamente y me miró con ojos de venado lampareado. Se atrevió a preguntar con un hilo de voz qué pasaría con su anhelado coche rojo. Le sonreí con una pedagogía cruel.
Le informé que el auto regresaría a sus manos únicamente bajo un esquema de arrendamiento financiero. 3,000 pesos mensuales dictaminé. Si se atrasaba un solo día, el coche regresaba a mi garaje y la gasolina y el mantenimiento corrían por su cuenta. Camila estalló en un llanto infantil gritando que la iban a asaltar en el camión y preguntando cómo iba a pagar si no tenía dinero. Le di la bienvenida al mundo real y le presenté la solución que la mayoría usa a diario: trabajar. Me levanté lentamente, caminé hacia un rincón de mi estantería y dejé caer sobre la mesa de centro una caja de expedientes viejos, levantando una densa nube de polvo. El golpe sordo del cartón contra el cristal hizo eco en la habitación. Tengo 3,000 expedientes en mi archivo muerto que necesitan ser digitalizados, le anuncié, observando su cara de asco absoluto, como si la caja contuviera ratas vivas. Aclaré que pagaba el salario mínimo por hora, ni un centavo más por un trabajo sucio y tedioso. Beatriz intentó jalar a su hija del brazo, rogándole que no se rebajara a eso y prometiendo que su padre resolvería algo. Pero Camila miró a su padre, luego a su madre y finalmente a mí. Vio la cruda realidad de que su padre no había resuelto nada en 20 años y su madre solo sabía gastar. Hubo un silencio denso. Entonces Camila extendió una mano temblorosa con su manicura perfecta y tocó el cartón rugoso. Preguntó secándose las lágrimas cuánto pagaba por hora. El jaque mate estaba completo. La abuela cajero automático había muerto, dando paso a la indomable matriarca. Han pasado 6 meses desde el gran cisma de los Ramírez, como me gusta llamarlo en mis notas personales. 6 meses desde que la bomba nuclear estalló en mi sala y la onda expansiva los mandó a volar sin paracaídas directamente contra el pavimento del mundo real. El silencio en mi departamento cambió por completo. Dejó de ser el vacío asfixiante de una abuela ignorada para convertirse en el zumbido constante y rítmico del escáner en mi despacho. A veces me detenía en el umbral de la puerta con mi taza de café en la mano viéndola trabajar en silencio. Camila ya no usaba el vestido plateado de la discordia, ni cargaba con esas uñas de acrílico ridículamente largas que le impedían teclear como un ser humano normal. Ahora llevaba jeans deslavados, una camiseta básica y el pelo recogido de manera práctica con un lápiz. La herida del instinto materno me punzaba con fiereza, susurrándome al oído si no había sido demasiado sádica al obligar a mi propia sangre a tragar tierra y miseria, pero rápidamente silenciaba esa voz inútil. La piedad prematura habría sido su perdición absoluta. Dejarlos morir de inanición emocional en su asquerosa burbuja de privilegios habría sido el verdadero crimen imperdonable. Un martes por la tarde, mientras el polvo de los expedientes del 85 flotaba pesado bajo la luz de la lámpara, Camila rompió el hielo con un reclamo que me supo a gloria pura. Abuela, a este expediente del 92 le faltan las fojas de la sentencia de divorcio. Me soltó sin siquiera levantar la vista de la pantalla, hablando con la precisión quirúrgica y el hartazgo de una pasante de derecho mal pagada. Le respondí sin despegar los ojos de mi novela que revisara el anexo final, porque en mis tiempos solíamos grapar las sentencias hasta el fondo para que los clientes mañosos no las leyeran antes de liquidar los honorarios completos. Mi nieta resopló, quitando una grapa oxidada que le machacó el dedo, y murmuró entre dientes con fastidio: «Qué mañosa eras, abuela». Le contesté al instante con una sonrisa afilada como navaja que eso no era maña, sino una estrategia de cobro indispensable para no terminar en la calle muerta de hambre. Cada papel amarillento y quebradizo que escaneaba le estaba inyectando una dosis letal de realidad. Estaba descubriendo de primera mano las ruinas de familias destrozadas, dándose cuenta de que el mundo no es un feed de Instagram lleno de filtros, sino un campo minado, donde solo sobreviven los que saben cuánto cuesta ganarse un maldito peso. Pero la transformación más brutal, la que me provocaba una mezcla de lástima profunda y una perversa satisfacción, era la de mi queridísimo yerno. Gustavo, el eterno emprendedor de fracasos premium, el hombre de negocios de papel, tuvo que tragar su ego y aceptar la humillación de buscar trabajo a sus 50 años, terminando como supervisor en una bodega de logística en una zona industrial. Se acabó el networking de mentiras con un vaso de whisky en la mano a las 3 de la tarde. Ahora su alarma sonaba a las 5 de la mañana todos los días. Cuando venía a la casa podía verle las manos de cerca.
Esas manos suaves cuidadas con cremas importadas que solo servían para firmar las tarjetas de crédito que yo pagaba religiosamente, ahora lucían agrietadas ásperas con callos endurecidos y pequeños cortes de cartón. En una ocasión la tensión fue tanta que lo escuché quejarse por teléfono con un proveedor gritando con la voz rota y desesperada por el estrés de un inventario mal cuadrado. Disfruté ese momento de quiebre. Disfruté ver cómo el gran empresario sudaba la gota gorda, entendiendo por fin que el dinero no se materializa por arte de magia en la cuenta bancaria de su suegra. Era el karma implacable cobrándole 20 años de renta atrasada. Mi hija Beatriz no se quedó atrás en este vía crucis hacia la clase media trabajadora. La ex señora de las Lomas, la misma que se avergonzaba de mi traje sastre, porque no encajaba con sus amigas, tuvo que meterse a vender bienes raíces, pero no mansiones en Polanco no. Entró a una inmobiliaria de quinta a vender departamentos de interés social en la periferia de la ciudad. Una tarde llegó a mi casa, arrastrando los pies con el maquillaje escurrido y las raíces grises asomándose sin pudor en su cabello, porque ya no había presupuesto para el tinte quincenal. Se desplomó en el sofá y me confesó con la voz quebrada por el agotamiento que había tenido que subir 5 malditos pisos por las escaleras bajo un sol plomizo, porque el elevador no servía solo para mostrar un piso piloto. Le respondí, mirándola por encima de mis lentes, con absoluto desdén, que así se sentía ser el tapete de alguien más, y que ojalá esa humillación le recordara todas las veces que ella miró por encima del hombro a los meseros, a las cajeras y a su propia madre. Beatriz bajó la mirada y empezó a llorar, pero esta vez no eran las lágrimas de berrinche de una niña mimada, sino el llanto silencioso y doloroso de un ego que acababa de ser masacrado por la vida. Y así, sangrando orgullo, llegamos al primer viernes del mes, el día sagrado de la revisión de cuentas del fideicomiso. Se sentaron a mi mesa del comedor, pero ya no había un banquete pagado por mi tarjeta Platinum. Había un guiso de pollo que Beatriz preparó un poco salado y medio desabrido, pero era su comida comprada con su maldito esfuerzo. Gustavo se aclaró la garganta con la mirada clavada en su plato para no cruzar la mía, y soltó una confesión que me dejó helada. Admitió que había cancelado su intocable membresía del club de golf, no por iluminación espiritual, sino porque con su sueldo apenas lograron pagar la luz, el gas y el seguro de un coche compacto de segunda mano. Escucharlo decir, estamos al día Otilia sin deudas nuevas, fue un golpe de realidad tan rotundo que casi me hace soltar un suspiro de alivio genuino. Le respondí mordiéndome la lengua, para no sonar demasiado cálida, que el golf era un deporte para la gente que ya tenía la vida resuelta, no para los que apenas estaban aprendiendo a caminar. El silencio que siguió en la mesa no fue de odio venenoso. Fue el silencio espeso de 3 personas que acaban de correr un maratón y por fin pueden recuperar el aliento. Entonces llegó el turno de Camila. La misma niña que hace medio año me exigió dinero a gritos, sacó su celular de la bolsa. Por un segundo pensé que me iba a mostrar otra estupidez de Instagram, pero abrió la aplicación de su banco. Puso la pantalla brillante frente a mis ojos con una firmeza que me asustó. 15,000 pesos. 15,000 pesos ahorrados centavo a centavo, ganados tragando polvo en mi archivo muerto y dando clases de inglés los sábados por la mañana. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. Mi estómago se encogió en un nudo de orgullo tan feroz que amenazaba con hacerme llorar frente a ellos. «Son míos, abuela», me dijo, y en sus ojos vi el mismo fuego abrasador, la misma hambre rabiosa de supervivencia que yo tenía a los 20 años. Habían bajado a los infiernos de la clase trabajadora, se habían quemado las manos en el fuego de la realidad, pero por primera vez en sus vidas parasitarias estaban construyendo cimientos reales. Yo había sido la gran villana de su cuento de hadas, la bruja perversa que les quitó el oro. Pero ahora, viéndolos comer ese pollo desabrido con dignidad, supe que la dolorosa cirugía había sido un éxito rotundo. Camila sostuvo la pantalla de su celular frente a mi rostro, mostrando con orgullo esos 15,000 pesos ahorrados con sudor y polvo de mi archivo muerto. Mi mente de notaria, siempre desconfiada y curtida por años de traiciones, calculó de inmediato el ángulo del ataque. Esperaba que me soltara, que ese dinero era para pagar el seguro de su estúpido coche rojo
o para financiar alguna escapada de fin de semana a Tulum con sus amigos de plástico. Incluso llegué a pensar que todo este teatro de la clase trabajadora era una manipulación barata, una farsa orquestada por Beatriz para ablandarme el corazón y obligarme a disolver el fideicomiso. El veneno de la herida pasada aún me corría por las venas susurrándome que los parásitos solo mutan pero nunca sanan. Miré a Gustavo de reojo, esperando que el fracasado de mi yerno saltara a exigir su tajada para cubrir alguna deuda fantasma. Pero el hombre se quedó callado, masticando su cena con la sumisión de un perro apaleado. Le pregunté a mi nieta con la voz cargada de un escepticismo sumamente cortante para qué demonios iba a usar esa lana. Camila me sostuvo la mirada sin titubear, con una insolencia nueva que me descolocó por completo. Quiero invitarte a cenar por tu cumpleaños la próxima semana, declaró. Mi cumpleaños 75. La misma fecha que el año anterior había celebrado yo sola, tragándome un pastelito rancio de la panadería de la esquina, porque mi familia estaba demasiado ocupada gastando el dinero que yo les proveía. Un nudo traicionero afilado y doloroso se me formó en la garganta. Pensé en mandarla al diablo, en escupirle que mi compañía no se compraba con las limosnas de un mes de trabajo esclavo. Me tragué la debilidad y le respondí con aspereza que no era necesario gastar, que podíamos comer ahí mismo, ya que el pollo desabrido de su madre había mejorado marginalmente. Pero ella insistió, aclarando que no sería una fiesta ridícula de 200 personas. Se atrevió a decirme que había estado practicando el paso básico del 8, viendo tutoriales en Internet. La semana siguiente el Salón México olía a madera encerada, a nostalgia pura y a perfume antiguo. Camila apareció luciendo un vestido negro sencillo infinitamente distinto al trapo plateado, con el que me humilló y me excluyó hace medio año. Al pisar la pista de baile, rodeadas de parejas mayores que se deslizaban con gracia, la tomé de las manos y le clavé una advertencia que llevaba doble filo. El tango no se baila con los pies, Camila, se baila con el pecho. Tienes que escuchar hacia dónde voy antes de que yo me mueva. Si te adelantas, te tropiezas. Si te atrasas, te pierdes. Era una maldita lección de vida disfrazada de coreografía. Empezamos a movernos, y por primera vez la vi dejarse guiar sin esa arrogancia insoportable de la juventud fresa. Tropezó un par de veces, pero se rió con una autenticidad que me partió el alma en dos. Me confesó que sus amigas de la fiesta de los 200 invitados ya ni siquiera le hablaban porque ahora era pobre y aburrida. Le contesté, sin piedad alguna, que la basura social se recoge sola cuando dejas de financiarla. Nos sentamos exhaustas en nuestra mesa. Cuando el mesero trajo la cuenta por la botella de vino tinto, mi instinto protector me hizo buscar la cartera en mi bolsa, pero Camila se me adelantó con una autoridad que me dejó helada. Sacó su modesta tarjeta de débito y firmó el recibo. Me fijé en su trazo y su firma se parecía cada vez más a la mía, fuerte, angulosa, decidida. Gracias por el vino, abuela, y no por el frenazo, me dijo mirándome a los ojos. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad cuando decidí soltarles la última estocada, la verdad absoluta que definiría nuestro futuro para siempre. Con la frialdad de una jueza, le dejé claro que el fideicomiso se quedaba intacto. Les advertí que mientras yo respirara, jamás recuperarían el control de los millones, porque no iba a permitir que destruyeran en 5 años de estupidez lo que a mí me costó 50 años construir de la nada. Esperaba un berrinche colosal, un reproche lleno de veneno, pero Camila asintió. Me parece justo. Ya no me da miedo saber qué pasaría si tú no estabas, respondió. Regresé a mi departamento cerca de la medianoche. La luz del contestador parpadeaba con un mensaje de Beatriz, pero esta vez no era para exigir que le desbloqueara una tarjeta, sino para asegurarse de que habíamos llegado con bien. Me quité los zapatos de baile sintiendo el dolor en mis huesos viejos, pero el silencio de mi casa ya no era un pozo de soledad y desprecio, era un territorio conquistado, lleno de paz. Fui a mi despacho, abrí el cajón inferior y guardé esa maldita foto de la fiesta de los 18 años. Es bueno recordar la traición para no volver a cometer los mismos errores. En su lugar, sobre el escritorio de caoba, coloqué la foto nueva, la que nos tomó el mesero esa noche. Salíamos un poco borrosas pero fuertes y reales. Esa era la verdadera herencia, no los millones en el banco, sino la dignidad recuperada. No sé bailar reggaetón.
y a mucha honra, pero vaya, que sé dirigir el baile de mi propia vida. El camino de Otilia termina aquí, pero la lección permanece. ¿Qué aprendiste hoy de esta tormenta familiar? Deja tu sabiduría en los comentarios para que otras mujeres puedan leerla y encontrar el valor que necesitan. Esta historia y todos los personajes descritos en ella son obras de ficción creadas exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Sin embargo, el abuso financiero, la explotación económica dentro del núcleo familiar y el maltrato psicológico hacia los adultos mayores son realidades muy oscuras, dolorosas y tangibles que ocurren todos los días a nuestro alrededor. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de abuso, extorsión emocional o violencia de cualquier tipo dentro de su propio hogar, por favor no te quedes en silencio ni normalices el maltrato. Busca ayuda inmediata contactando a las autoridades correspondientes de tu localidad o acércate a una persona de tu entera confianza. Tu dignidad, tu paz mental y tu seguridad jamás deben ser negociables.